Hoy les cuento, tengo un invitado especial. Los dejo con Ronald Valencia, el siervo de Dios que hoy les va a compartir la palabra. Espero que lo traten con cuidado, ¿no? Buenas noches. Bueno, vamos a ver la palabra. Vamos a ver Romanos 10, capítulo 10, versículo 15. Dice: ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, para comenzar, me gustaría que consideráramos una pregunta, y es: ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la verdadera obra de Dios? A veces hemos aprendido como que la obra de Dios es tener respaldo en alguna actividad que nosotros hacemos, como algunas personas también creen que la obra de Dios es las cosas buenas que nos pasan, salvarnos de algo malo, incluso algunas personas piensan no ser descubierto en algo. ¿Sí? Pero ¿cuál es la obra de Dios en nuestras vidas? Y otra pregunta que quiero que respondamos hoy es: ¿cuándo podemos ver el trabajo de Dios en nuestras vidas? ¿Cuándo? Primero, ¿cuál es la obra de Dios? Que es una pregunta un poco general. Pero ¿cuándo podemos ver ese trabajo de Dios en nuestra vida? Entonces, resulta que cuando nosotros recibimos la salvación, en nuestro corazón tenía que estar en una posición, tenía que estar en un estado específico. Bueno, no es que haya como esa ley de que eso tenga que suceder, pero sucede realmente que cuando Dios nos encuentra, nosotros estamos en una condición. Y la condición casi siempre viene a ser la del hombre asaltado por los ladrones. ¿Cuál es la condición? Un hombre medio muerto. ¿Cuál es la condición en la que nos encontramos cuando recibimos la salvación? Una persona que está a punto de morir. ¿Cómo podemos ver esto? Porque la Biblia lo dice en varias partes. Y es: el hombre asaltado por los ladrones estaba medio muerto, es decir, a punto de morir. La mujer adúltera estaba a punto de morir. ¿Sí? Y así, muchos casos, algunos no tan literal, pero algunos casos hemos visto que estaba en su corazón a punto de morir. Incluso Pedro, cuando fue, podemos llamarlo así, rescatado por Jesucristo, estaba a punto de morir en su vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en ese punto hoy? A punto de echar todo a la borda, todo por la borda, de decir: no, pero trato de hacer el bien, trato de portarme bien, y no avanzo en mi vida espiritual. Veo que mi ministerio no avanza, o veo que mi vida no avanza, mi economía no avanza. Bueno, no sé qué parte, pero veo que mi vida con Dios pareciera que no avanza, ¿no? A veces pensamos así y volvemos a la pregunta: ¿cuál es el trabajo de Dios? ¿Y cómo puedo ver el trabajo de Dios en mi vida? Entonces resulta que en el caso personal mío, cuando yo recibí la salvación, yo estaba en un punto en el que yo descubrí algo, y es: ya no puedo hacer nada para ser salvo. Nada de lo que yo haga, ni bueno ni malo, nada de lo que yo me esmere y me esfuerce por hacer, puede hacer que yo le agrade un poquito a Dios. Nada. Cuando me di cuenta de eso, cuando yo llegué a ese descubrimiento, yo dije: no, ya no puedo yo, ¿qué voy a hacer? Y me encontré perdido. Y allí Dios, por su infinita misericordia, envió la palabra
a mi vida y esa palabra hizo que yo descansara. ¿Por qué? Porque como yo ya no pude hacer nada, estaba a punto de morir o sea, espiritualmente, ya dije no tengo nada, estaba totalmente, digámoslo así, sin fuerzas. La palabra dijo, no, tú no tienes que hacer nada, ni yo te condeno. Es decir, yo voy a hacer todo el resto. Me levantó como levantaron al hombre asaltado por los ladrones y me salvó. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida de creencia después de recibir la salvación? Que nosotros creemos en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Absolutamente creemos en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Pero realmente luego no creemos en Jesucristo para lo demás. Es decir, quiero que pensemos en algo. Hay un juego que se llama El Agalludo. Hay un juego, no sé si ustedes han escuchado este juego, pero consiste en que nosotros tenemos un dado, y el dado tiene 6 lados, ¿no? Entonces todos los números del dado suman. Pero hay un número que resta, que borra absolutamente todo. Entonces el 1 es el único número que borra todo y el resto de números solo suma. Este juego se llama El Agalludo, pero es un juego que a mí me gusta mucho porque retrata la vida del ser humano en este mundo. Retrata nuestra vida desde pequeños. Entonces resulta que, ¿en qué consiste el juego? Yo tengo el dado y entonces yo lanzo y me sale un 4. Entonces sigo lanzando, luego me sale un 3. Pero alguien me pregunta todas las veces, me dice, Ronald, ¿usted quiere parar o desea seguir? Sepa que si le sale un 1, se le borra todo. Entonces resulta que yo digo, no, yo deseo continuar porque la meta es 50. Tengo que llegar a 50. El primero que llega a 50 gana. Entonces yo comienzo a botar el dado, lanzar el dado y saco un 5, voy sumando, digamos voy 10, voy 17, voy 24, voy 30, voy 42 y de repente me sale un 1. Y se borra absolutamente todo lo que yo llevaba. ¿Sí? Entonces resulta que en mi corazón sucede la frustración, ¿no? Pero hay una posibilidad y es que yo puedo acumular, digamos 15, 20, lo que sea, y puedo detenerme y yo voy a guardar ese número, luego continúa otra persona y cuando me vuelve a tocar el turno, puedo continuar desde el 15, ¿sí? Pero ¿cuál es el peligro? Que si yo no paro, siempre que saque 1, se va a borrar toda mi cuenta. Porque este juego me gusta tanto y porque les digo que retrata la vida del ser humano. Porque a nosotros desde pequeños, nos están enseñando a que acumulemos puntos. Y la meta es infinita, a veces ni siquiera 50. A veces es el que llegue a 1000. Y entre todas las personas de nuestra comunidad competimos por llegar a ese número. Entonces, ¿qué sucede? A nosotros desde pequeños nos enseñaron a acumular buenas calificaciones, a acumular buenos números. Entonces, a mí en lo personal, desde pequeño me dijeron, Ronald, felicitaciones, usted es muy obediente. Entonces, eso es como si me hubieran dado un 3 en el dado. No, Ronald, estamos muy contentos con usted porque usted siempre, todo lo que se le dice, usted lo hace. Entonces me dieron un 4, ya voy 7. Mi mamá me decía, usted es el mejor hijo, me hace cartas y todo. Uy, un 6, ¿sí? No sé a cuántos de ustedes les ha pasado lo mismo. Y en el colegio, cuando yo empecé a jugar fútbol, al principio no era tan bueno. Entonces los que no somos tan buenos, a veces nos toca meternos al arco, a tapar. Pero si nos volvemos buenos en el arco, entonces ya después nos dicen, Ronald, me decían a mí, tápenos. Y entonces yo iba y era el arquero de ese grupo. Pero el solo hecho de que me dijeran que yo tapara era muy bueno para mí porque en mi corazón yo decía, uy, soy buen arquero. Me escogieron por encima de otros que pudieron haber estado acá. Eso era como si me hubieran lanzado el dado y hubiera ganado un 4 o más, ¿sí? ¿Qué hacía eso? Simplemente hacía que yo acumulara y acumulara triunfos. Pero nunca estuve preparado para una derrota. Entonces, un día en séptimo, me acuerdo tanto que yo sufría mucho con los verbos irregulares del inglés, ¿no?
Aguaque, aguaque, aguaken, yo decía. Despertar, ¿sí? Mal pronunciado, ni que me los aprendía, nada. Entonces, al lado del pupitre donde yo estaba de la silla, yo coloqué una hojita con los verbos irregulares que nos iban a evaluar ese día. Esperé que la profesora nunca pasara por el lado mío, ¿no? Porque yo era el último, el de la esquina, el último, que no quería ser descubierto realmente, pues en mi copialina. Cuando la profesora pasó se le hizo muy raro, no sé, que de pronto ya tenía como tortícolis o algo así, le di alguna señal y me descubrió. Me descubrió que me estaba copiando de los verbos irregulares. Y yo, ¿cómo pegó esto en mi autoestima, en mi creencia, en mi imagen propia? Soy deshonesto. Sin embargo, cuando me salió el 1, ese fue un 1 para mi vida, ¿no? Esa fue una, entre comillas, derrota, que esa derrota pudo haber descubierto para mí mismo que yo era deshonesto, pero yo rápidamente volteé ese 1 para un 2. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía que tapar eso. ¿Qué quiere decir? Yo no le dije nunca nada a mi mamá de que yo me estaba copiando en el inglés. No lo podía decir. Y a los que pensaban bien sobre mí, menos. Yo como iba a decirle a mis amigos que creían que yo era la lumbrera, a todos, no, yo no puedo decirles. Porque ¿dónde va a quedar mi imagen? No, esto no puede suceder. Entonces así me acostumbré a hacer en la vida. Pero luego Dios permitió que me salieran más unos. Y yo lo que veía como desgracia, Dios lo estaba guardando para mi beneficio, para mi bendición, que era descubrirme. ¿Y por qué es tan importante descubrirme? Vamos a leer rápido, vamos a ir rápidamente a Juan, capítulo 8. Y vamos a descubrir cuál fue la bendición de la mujer adúltera. Vemos en el capítulo 8 de Juan, vemos que hay un versículo que dice, el 7, dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí está el caso de una mujer que quizás ella había adulterado en ocasiones anteriores, pero algo sí es seguro, no había sido descubierta. Entonces, aquí podemos ver, hay 3 tipos de personas. No sé si alguno de ustedes se puede ubicar en estas fases. Hay 3 tipos de personas. Las personas que dicen, yo soy limpio, soy 99.9% limpio. Es más, puedo decir que nadie dice, soy el 100% limpio. ¿Saben por qué? Porque si dijeran, soy el 100% limpio, hay una declaración arrogante que hace que ya no sea el 100% o que ya no sea lo máximo de limpio que puede ser. Entonces dicen, soy 99.9%, o sea, soy limpio, yo no me equivoco en nada, prácticamente. Pero hay un segundo nivel de personas que son personas que dicen, no, yo tampoco es que asuma que soy limpio, así que soy muy bueno, así, pero tampoco soy lo peor. Yo tampoco soy de los que trata mal a la gente, tampoco soy de los que siempre es déspota, yo incluso hasta abrazo a mi mamá, o sea, muchas cosas buenas, entonces yo creo que sea lo peor. Y lo mejor, pues tampoco, porque tengo mis episodios. Entonces se encuentran en una parte que es como medio, ni para allá ni para acá. Y hay un tercer tipo de personas, que son las personas que están en lo que podemos llamar lo vil, la porquería. Claro, suena muy fuerte decirlo, pero es un corazón que dice, yo no sirvo para esto. Incluso encontramos muchas personas con estas palabras y nosotros de una vez decimos, tiene pensamientos extraños, esa persona no tiene autoestima, pero esa persona se ha dado cuenta de, yo realmente no sirvo, un ejemplo, no serví para ser papá, un ejemplo.
¿Por qué? Porque mis estrategias no sirvieron para nada. Esa persona, en el punto de ser papá, está en el piso, en lo más bajo. Pero otra persona dice, yo realmente no serví para agradar a Dios con mi obra. Esa persona está en lo más bajo, ¿sí? Otra persona puede decir, intenté en el boxeo, en un deporte, pero no lo logré. Ya, definitivamente no sirvo para esto. Esa persona está aquí abajo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la mujer adúltera era una mujer que estaba en un sitio donde no había sido descubierta. Entonces no estaba tan abajo. Tampoco era de las mejores porque tenía sus episodios y estaba acá. Pero resulta que hubo unas personas que la empujaron a estar acá. ¿Por qué? Porque ella estaba, dice en la palabra que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. No se sabe si la trajeron arrastrada, con ropa, sin ropa, pero la trajeron delante de Jesús. Claro, el plan de ellos era ir en contra de Jesús, buscar una razón para acusar a Jesús. Pero ellos decían de la mujer que muera la mujer, igual tiene que morir. Pero vamos es contra Jesús. Es decir, el juicio para la mujer ya estaba dado. En ese momento la mujer sacó un 1. Un 1. ¿Qué quiere decir esto? La mujer llegó a su fracaso absoluto porque ya estaba a punto de morir. ¿Sí? Pero Jesucristo esperó un momento y luego se inclinó en tierra y empezó a escribir. Y él, en ese momento, sacó un 1 para todos los demás que estaban ahí. Todos los sacerdotes estaban acostumbrados a sacar 5, a sacar 6, a sacar 4, a sacar todos los números, excepto el 1. Porque a los sacerdotes les daban la palmadita. Uy, cómo ora de bien. Ora fuerte en el templo y ora muy bien diciendo, no soy como uno de esos publicanos. Uy, tiene las filacterias, tiene la ropa muy bien, muy limpia, se lava las manos 7 veces. Solamente sacaban buenos números. Pero en ese momento Jesús les dio una gran oportunidad. Hizo que todos sacaran un 1. Pero vamos a ver si la aprovecharon. Según la Biblia, dice que desde los más antiguos, desde los más viejos hasta los más jóvenes, se sintieron acusados por su conciencia, es decir, se dieron cuenta en su corazón que sacaron un 1, pero lograron voltear el numerito a un 2, es decir, se fueron. Se fueron para seguir con su justicia, para seguir sacando números y seguir acumulando. Pero esta mujer no tuvo salida. No tuvo esa salida, entonces esta mujer quedó con ese 1. Pero ¿qué hizo este 1 para esa mujer? ¿Qué representó ese 1 para esta mujer? Caer a lo más bajo, a lo más vil. Las personas que están en este nivel y las personas que están en este nivel ven pasar una mano. Siempre. Las personas ven pasar una mano. Los de este nivel ven pasar una mano. ¿Saben qué mano es? La mano de Dios. Dice la palabra que Dios saca de lo vil lo precioso. ¿Qué es lo vil? Vamos a hablarlo así. Lo peor es algo como el popó. Dios mete su mano al popó para salvar de lo vil y menospreciado, sacar algo precioso. ¿Saben por quién hizo eso Jesús? Por mí. Que alcanzaron a botarme allá y Jesucristo sacó de lo vil. Pero ¿quién se dio cuenta de esa obra? Estos y estos. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Vamos a ver Juan 6:29. Juan 6:29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios es cuando la palabra entra. La palabra entra al corazón cuando el corazón no tiene más obra, no puede hacer absolutamente nada más. Entonces Jesucristo, Dios, envía su mano y saca de lo vil lo precioso. Pero ¿quiénes se dan cuenta de esa obra? ¿Quiénes pueden ver esa obra? Ellos, pero con un sentimiento de insatisfacción. ¿Por qué Dios trabaja para esa persona si yo estoy mejor que esa persona? Y el de arriba, ni se diga.
más indignación tiene incluso, ¿no? Pero el de abajo solamente puede recibir la obra de Dios, solamente puede dejarse salvar, solamente puede recibir la gracia. Entonces, resulta que esta mujer adúltera, luego de que todos se fueron, de todos los que llegaron ante Jesús, ¿quiénes tenían pecado? Todos los que llegaron delante de Jesús. Pero ¿quién se fue sin pecado? Solamente la mujer que fue salva. Digamos, no lo dice la Biblia, pero digamos que, es decir, ¿qué significó para esta mujer adúltera ser descubierta? De ahí en adelante ella vivió con Jesús, es decir, ella caminó con Jesús, siguió al Maestro. Entonces cuando Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, ella dejó de pecar no porque ella fuera capaz de no hacerlo, sino porque el solo hecho de caminar con Jesucristo la llevó a vivir una vida que ella no tenía idea que podía vivir. Una vida lejos de eso, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significó el momento de ser descubierta para la mujer adúltera? La Biblia no dice esto que les voy a decir. La Biblia no habla de otra mujer adúltera. Pero digamos que hubo otra mujer adúltera. Y se encuentra con esta mujer adúltera. Y resulta que las dos mujeres adúlteras hablan. Y entonces una mujer adúltera dice, oye, ¿tú cuándo conociste a Jesús? ¿Cuándo fuiste descubierta? En junio. Y la otra, yo en octubre. ¡Ay, qué lindo! Desde que fui descubierta, vivo con Jesús y vivo una vida espectacular. Claro, hay dificultades y todo, pero Jesús va delante de mí. Jesús va delante de mí para todo. Si viene condenación, Jesús va delante de mí. Él es mi justificación. Si tengo necesidad, Jesús va delante de mí. Él suple todas mis necesidades. Si tengo falta de fe, Jesús va delante de mí. La fe de Jesús es la que trabaja para mí. Si tengo alguna necesidad, Jesús va delante de mí. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuándo te descubrieron? En junio, en octubre. ¡Ay, qué chévere! Celebramos ese mes, ¿no? Pero resulta que hay una mujer que no fue descubierta todavía, pero adúltera. ¿Cómo esta mujer que no fue descubierta mira a esta mujer adúltera? La mujer adúltera. Por lo menos a mí no me descubrieron. Pero esta mujer que no fue descubierta, ¿vive con Jesús? ¿No? Ahora miremos algo más llamativo. La mujer adúltera, ¿cómo mira a una mujer? La mujer adúltera que fue descubierta, ¿cómo mira a una mujer que no ha sido descubierta? ¿Saben cómo? Ni siquiera la puede juzgar. ¿Saben cómo la mira? Con compasión. Ojalá la descubrieran, porque la bendición es que sea descubierta. Hay un secreto en la Biblia que aparece en varias partes, y es, ¿qué es lo que trabaja la palabra de Dios? Pero ¿cuándo trabaja la palabra de Dios? En Génesis dice, descúbrase lo seco. Las aguas cubrían la tierra, pero cuando se descubre lo seco, salió la tierra y la palabra de Dios trabajó en esa tierra. De la misma manera, el hombre que tenía una mano seca, presentó a Jesús la mano seca y Jesús sanó la mano seca. La mujer adúltera fue descubierta y desde ese momento que fue descubierta, que llegó juicio, también pudo recibir la gracia de Dios. Pero entonces, si nosotros logramos descubrir esa falta en nuestra vida, en todas las áreas, entonces vamos a ver la obra de Dios en todas las áreas. Pero a nosotros, por no ser enseñados a ser descubiertos desde pequeños, entonces cada vez que somos descubiertos, ¿qué va a suceder? No nos va a gustar, porque Satanás dice, no, que no se den cuenta. Pero Jesucristo trabaja en medio de la luz. Entonces, la invitación hoy es, vengan rápido, vengamos rápido, llevemos nuestra alma rápido ante Jesús para ser descubiertos rápido y comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar eso que Dios tiene para nosotros, que cuando somos descubiertos, realmente es el momento y el lugar. Cuando somos tirados a ese punto de ser descubiertos, es el momento en el que vamos a ver esa mano de Dios trabajando por nosotros. ¿Amén? Bien, entonces,
Para finalizar, vamos a leer una palabra en Romanos 1:17. Vamos a terminar con este versículo. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Si nosotros queremos vivir con nuestra capacidad, es porque no hemos descubierto que somos incapaces. Entonces, acá dice que el justo por la fe vivirá, pero nosotros, para vivir por la fe, tenemos que descubrir que delante de nosotros siempre debe ir Jesucristo. Pero ¿quién puede buscar a Jesucristo? El que descubre que tiene necesidad. Es decir, si nosotros descubrimos en algún área de nuestra vida que tenemos necesidad, en ese momento nosotros vamos a arrodillarnos y vamos a hablar, vamos a orar, vamos a buscar a Jesús y vamos a decir: Señor, yo no puedo, tú por favor trabaja. Entonces vamos, para responder la pregunta que dijimos al principio, ¿cuándo podemos ver el trabajo de Dios en nuestras vidas? Cuando podemos descubrir, cuando podemos ser descubiertos, cuando llegamos a ese conocimiento de que nosotros no podemos. Ahí, en ese momento, buscamos a Dios. Él va a trabajar. ¿Listo? Entonces, de ahora en adelante, no le tengamos miedo a ser descubiertos. Ese es el momento perfecto para ver el trabajo de Dios. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre, gracias porque tú permites, Señor, cada vez que nosotros podamos ver tu gracia y tu misericordia por nosotros, Señor. No es por alguna obra que nosotros podamos hacer que tú nos salvas, Señor, sino es por la obra de Jesucristo, Señor. Y por tu propia misericordia, Señor, haces que nosotros seamos sorprendidos, que seamos descubiertos, Señor. Porque cuando somos descubiertos, ahí es donde empiezas tú a trabajar, ya que nosotros podemos llegar a saber que nosotros no podemos hacer algo, Señor. Y esta certeza, Señor, que tenemos con la salvación, Señor, esta certeza que nos lleva a estar seguros de tu obra por nosotros, Señor. Esta certeza también que esté en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Porque aún a veces, siendo cristianos salvos, Señor, que entendemos y que aceptamos y que creemos en tu sacrificio, Señor, para las demás áreas de nuestra vida, volvemos a la obra, pretendiendo que lo que nosotros hacemos puede solucionar algo, Señor. Pero si nosotros llegamos a descubrir que en todas las áreas de nuestra vida somos aquellos que necesitan ayuda, que necesitan la salvación, podremos siempre confiar en ti, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay algunos anuncios que yo quiero darles, y es este año, bueno, yo soy seminarista, no me presenté, debí haberlo hecho. Cada año se hace un campamento mundial y pues van personas de muchos países. Este año nosotros tenemos la fortuna de que los anfitriones del campamento mundial vamos a ser los colombianos, y va a ser aquí en Bogotá el día 30, 31 de enero y 1 y 2 de febrero. Entonces pues los quiero invitar y pues ahí va a estar toda la información para que puedan participar. ¿Listo? Otra cosa que también quiero decirles hacia manera de anuncio es que es muy importante que nosotros, en este descubrimiento de que no somos autosuficientes, de que nosotros no podemos llevar nuestra vida de creencia por nosotros mismos, es importante que nosotros vayamos al mesonero. El mesonero que nos dejó Dios es la iglesia, el Espíritu Santo que trabaja en la iglesia. Entonces quiero invitarlos a que ustedes se conecten a la iglesia para que sigan recibiendo la palabra y para que ustedes también puedan ser replicadores de esta verdad y anunciemos el evangelio juntos. Entonces muchas gracias y bueno, hasta aquí. ¿Qué tal les pareció el invitado especial del día de hoy? Qué palabra la que Dios tenía para nosotros, ¿no?
Como siempre, para quienes llegaron hoy por primera vez y no saben cuándo es el en vivo, todos los días lo tenemos a esta misma hora. En ese momento, si ustedes miran el reloj, son las y 38 minutos. En algunos países son las 7 y 38, en otros países las 8 y 38, en otros las 9 y 38, en otros las 10 y 38, las 11 y 38. Creo que en Chile los hermanos son las 11 y 38, si no estoy mal. Bueno, lo importante es que en todos los países son las y 38. Siempre estamos terminando más o menos a esta misma hora y siempre estamos empezando 38 minutos antes, cuando la hora era 00. A esa hora es nuestra cita todos los días. Nos vemos mañana. No se lo pierdan. Chao.